cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retepay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retepay. Pata, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos en esta ocasión con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia y lo hacemos apoyados en nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América morena, bella, digna, revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador, como cada semana para ponernos en el contexto de lo que va ocurriendo en esta bella patria. Las fuerzas reaccionarias están tratando de rearticularse bajo una, y ya no discutible, sino constante, como siempre ha ocurrido, dirección y punta de lanza que serían los medios de comunicación, sean estos televisivos, radiales o impresos. Es así que se ha dado a la tarea de tratar de posicionar en el imaginario de la gente que la dictadura de la señora Áñez fue una especie de obligación para salvar al país de los criminales, golpistas, narcotraficantes, como ellos los tratan a los del movimiento al socialismo, pero que además ella cumplió un rol histórico en este momento. Cosa más jalada de los pelos no puede existir. Fue una dictadura planificada, criminal, asesina, violadora de los derechos humanos, pisoteadora de la constitución política del Estado y sobre todo una ansia desmedida de enriquecerse y de robar todo lo que han podido en este país. Un sinfín en esos 11 meses de gobierno, un sinfín de hechos de corrupción millonarios que dan hasta vergüenza ajena tener que ponerlo a la luz pública de la América. La ofensiva mediática hoy, reitero, está tratando de posicionar que la señora Áñez es vapuleada por una batería, dice, de hechos que violan sus derechos humanos y que la ponen al borde de la locura, al grado que han pedido que se haga una junta psiquiátrica para determinar su nivel mental. Todo esto a raíz de unos rasguños que se hizo con un clip y que la señora dice que no se acuerda nada, que está muy triste. Tuitea y dice que ya no quiere vivir porque sus hijos están sufriendo. Se queja porque no está comunicada. Se queja porque los ambientes obviamente no son los mejores.
Se queja de la medicación que se le da. Se queja de que se la lleva a una clínica particular, a una atención cuando ella quería otra clínica. Se queja de todo, pero lo que se olvida es que mientras ella tiene un hijo o una hija a quien acudir, hay madres en el Alto, hay madres y padres en el Alto, en Sencata, que ya no tienen un hijo a quien invocar. Los masacraron, los asesinaron, bajo la égida del discurso y el decreto supremo que firmó la señora en cuestión. Se olvida que han quedado muchos hijos, hijas, llorando a sus padres, a su padre o a su madre. Han quedado hogares destruidos. Han quedado muchas mujeres con secuelas de la persecución, de la violencia contra ellos, del vejamen sexual que sufrieron las mujeres. Y han quedado muchos hombres y mujeres heridos y sin atención médica, gracias a que en muchos centros médicos se negaron a atender a los compañeros que representaban a esa parte del pueblo, a ese país profundo. Se olvida la señora que muchos de los presos, y le damos de ejemplo, ahí, en el mismo centro penitenciario donde ella está ahora, estaba Patricia Hermosa, la secretaria privada del presidente Morales, que obviamente, al ser secretaria privada, tenía que tener contactos con su ex jefe o con su jefe actual, y fue acusada por mantener este flujo de llamadas, que además ella era apoderada en su condición de abogada y apoderada del presidente Morales, para realizar una serie de trámites. La detuvieron, le perdieron los documentos, estando embarazada la cautelaron por sedición, por terrorismo, a partir de llamadas que tuvo con el presidente Morales, y fue encadenada a un catre en la celda policial, en la celda carcelaria. Fue encadenada a un catre y no se las dejó salir, incluso sin atención médica, hasta que perdió en un aborto que fue obviamente causante por todas esas malas cosas que le hicieron. Tuvo que sufrir un aborto y perdió al fruto de su vientre. Se olvida de eso la señora Áñez. Se olvida que mientras el pueblo boliviano estaba en pandemia y no tenía, porque nos cesaron mucho tiempo, no tenía ni siquiera el pueblo boliviano para comprarse un simple barbijo, su hija utilizaba los aviones de la Fuerza Aérea, para traer a sus amiguitos a una fiesta de cumpleaños. Se olvida que a su futuro yerno lo nombró en un cargo que no existe, como el embajador de la tecnología. Se olvida que su futuro yerno hizo la compra de los respiradores y se mandó a jalar a Miami, como todos los ladrones de esta América que van a su paraíso fiscal, se mandó a jalar con toda la plata de los respiradores. Se olvida del dolor, se olvida de que la gente del Alto fue gasificada y golpeada cuando estaban marchando con los féretros de sus deudos, masacrados por la dictadura de ese año. Se olvida que en un discurso le declaró la guerra a los movimientos sociales, cuando textualmente dijo: a esos movimientos sociales que son terroristas debemos perseguirlos, debemos eliminarlos, y lo dijo textualmente. Se olvida que paralizaron las empresas estratégicas del país, se olvida que se sacaron 1.500 millones de dólares del Banco Central, se olvida que no nos dieron ni un barbijo, ni una aspirina en tiempos de pandemia. Todo eso se olvida. Se olvida que sus ministros se dieron a la fuga, se olvida que ella estaba metida en una caja para salir como embalaje en una avioneta,
se olvida de todo eso y piensa aparecer como la madre abnegada y que sufre y que no puede estar sin ver a sus hijos. Hay madres que no van a ver nunca más a sus hijos, gracias a la orden criminal de esta señora. Hay hijos que nunca más van a ver a sus padres, gracias a la orden criminal de esta señora. Se olvida todo eso la señora y hoy se quiere declarar loca. No, señora, lo que no le deja dormir es su conciencia. Lo que no le deja dormir son los 38 espíritus que dan vueltas a su alrededor día y noche, y así va a ser hasta el fin de sus días. No puede olvidarse eso. Eso pasa por un acto de arrepentimiento conciencial y profundo, y unas disculpas hacia los deudos. Un pedir perdón. Usted que utiliza la Biblia para masacrar, usted que utiliza la Biblia para decir que vuelve al palacio donde estos comunistas le sacaron cosa que no es verdad, usted que quiso imponer un gobierno teocrático y de corte neoliberal, usted que se vanaglorió de haber derrotado a los movimientos sociales, que en su declaración dijo que las ciudades no son para los indios y que los indios deben irse a sus chacos, a la frontera o al campo. Usted que se olvidó de todo eso. La historia y la memoria colectiva de un pueblo no le van a permitir que se olvide. Esto no es cuestión de venganza, esto es cuestión de justicia, esto es cuestión de ponerle un freno seco a todas estas arbitrariedades neoliberales de la vieja casta política de este país que todavía como zombies siguen sobreviviendo. Usted no se olvidará de esos muertos, porque estarán en su conciencia, más allá de que su hermano se haga el enviado de Dios y nos eche agua bendita desde los helicópteros, más allá de que las iglesias evangélicas que están siendo y usando una actitud farisea para hablarnos de reconciliación, de paz, al igual que la Iglesia Católica, y se olvidan de los muertos, igual que esa señora Carvajal, que autoproclamándose, como usted lo hizo de presidenta, se autoproclamó y sigue usurpando el puesto de presidenta de los derechos humanos. Se olvidan que hay un pueblo y que hay una memoria. Se olvidan. Y les reitero, 38 espíritus vagarán sobre su cabeza día y noche, hasta que pida perdón a esas familias por las masacres que les causó. Y si no lo hace, y usted como es creyente, tendrá que ver que al final del día, cuando se apaga la luz para todos y cada uno de nosotros, usted ya tiene su destino. Lo debe saber, lo ha leído en su Biblia. Ya sabe dónde va a ir. Un saludo a la América y un abrazo grande a todos los patriotas de nuestra América Latina. Y para seguir ahondando en el acontecer boliviano, nos apoyamos como siempre a nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la radio Causachuncoca? Es un gusto compartir con todos ustedes a través de la emisión y la señal, además de la producción de mi amigo Alejandro Díaz desde Así es mi tierra, Bolivia. El programa, sin lugar a dudas, más exitoso a nivel regional latinoamericano sobre Bolivia, producido desde el exterior. Bueno, ¿qué aconteció durante esta semana? Recordemos que ya se hizo oficial la forma en la cual Yanine Áñez intentó suicidarse con clips. Suicidarse con clips, sí, no estoy mintiendo, ustedes pueden corroborar cada una de estas afirmaciones. Se intentó suicidar con clips. Recuerdo cuando estaba en el colegio, algunas chicas se cortaban las muñecas con tijeras. Y en la universidad, consultando con un amigo médico, me decía, si alguien verdaderamente intenta suicidarse, se corta el cuello, no se corta las venas de las muñecas, porque al cortarse las venas de las muñecas te puedes desangrar en alrededor de 9 horas. Cortándote el cuello, el suicidio es inmediato. Todo lo demás es puro show, decía este mi amigo médico. ¿Cuánta razón tenía? Se aplica a la situación de la exmandataria
de facto que intentó infantilmente, ni siquiera con tijeras, con clips, quitarse la vida. Así se inició esta semana, también con la vigilia de puro show que realizaron algunos diputadas en realidad de Comunidad Ciudadana, que simplemente fueron a hacer una vigilia de minutos, tomarse fotos y posteriormente retirarse del penal de Obrajes donde se encuentra Jeanine Áñez. Es decir, asambleístas de CC fueron únicamente para la foto, a posar, sobre pretexto de que estaban apoyando a la ex mandataria de facto Jeanine Áñez. Así lo denunciaron vecinos de la zona, pero el show de Áñez continuó con funcionarios también, según denuncian muchos medios de comunicación, funcionarios de la alcaldía de La Paz que fueron hacia el penal de Obrajes de Miraflores a hacerse pasar como seguidores de Jeanine Áñez. Recordemos que el actual burgomaestre de La Paz es y fue, en su momento, es muy cercano a Jeanine Áñez, pero en su momento fue ministro de Obras Públicas del régimen de Jeanine Áñez. En torno a ello, los seguidores de Jeanine Áñez fueron filmados con prueba documental y fehaciente por medios de comunicación emitiendo adjetivos calificativos, peyorativos, racistas y discriminatorios. Al ser sorprendidos por los medios de comunicación que los filmaron en estos insultos y en estas agresiones, se encontraron en un estado maníaco, fuera de sí. Los personajes que se hacen llamar seguidores de Jeanine Áñez prosiguieron a golpear al periodista que estaba filmando esta situación, un periodista de la cadena ATV. Sin lugar a dudas, los seguidores de Jeanine Áñez se encuentran más eufóricos, desquiciados y fuera de sí por cómo esta señora cada día más se hunde dentro de un proceso que no encuentra salida, porque se va vislumbrando cada vez más, y a partir del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, su participación y este personaje, Jeanine Áñez, como pieza fundamental de las masacres sangrientas de Sacaba y de Sencata, según reveló el informe de la JIEI. Ante eso, justamente ante el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se pronunció también un personaje caduco, caricaturesco, perteneciente al Museo de la Historia de la Política de Bolivia. Hablo de Carlos Mesa Gisbert, quien dijo que primero se tiene que reformular la justicia en 90 días antes de llevar a cabo los juicios de responsabilidades. Es decir, amenazó a la Asamblea Legislativa Plurinacional diciendo que si no se reformula la justicia en su totalidad del sistema judicial, su bloque, Comunidad Ciudadana con representación parlamentaria, no va a llevar adelante los juicios de responsabilidades en contra de la ex mandataria de facto Jeanine Áñez. De esta forma, Carlos Mesa nuevamente amenaza, y obviamente que él plantea que las nuevas figuras del órgano judicial sean electas por los colegios de abogados que son, por demás decirlo, elitistas, extremadamente racistas y por supuesto antigobierno, antiproceso popular, antimovimiento al socialismo. De ahí quieren, de esos espacios, quiere Carlos Mesa que salgan los futuros jueces y fiscales para que recién traten los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicho sea de paso, de los 20 juicios de responsabilidades que se tenían que llevar a cabo desde el 2004, ya la comisión correspondiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha emitido informe de 17 de los 20. A lo cual se sumarán los otros 3 juicios de responsabilidades de Jeanine Áñez. Es decir, un trabajo maratónico el que realizó la comisión correspondiente para avanzar en los juicios de responsabilidades estancados desde el 2004. Como lo dije anteriormente, ya se avanzó 17 de 20, a lo cual se tienen que sumar los otros 3 juicios de responsabilidades de Jeanine Áñez. Estos juicios se atienden por orden de prelación o de
remisión de la proposición acusatoria por parte del Ministerio Público hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yanine Áñez se ve cada vez más acorralada y por supuesto que los políticos de antaño que en su momento le dieron todo su respaldo y todo su apoyo y cogobernaron con ella, uno de ellos es Carlos Mesa, por supuesto que van a buscar todas las jugadas políticas y jurídicas para retrasar lo más que se pueda los juicios de responsabilidades y denunciar la violación supuestamente de derechos humanos de Yanine Áñez. Obvio que lo van a hacer, es su papel político porque ellos tienen que defender a la mandataria con la cual ellos cogobernaron, uno de ellos es Carlos Mesa precisamente. Sobre la reforma judicial a nivel estructural, ya se ha pronunciado también el ministro de Justicia, el señor Iván Lima, argumentando que se va a buscar la ayuda internacional para reformular estructuralmente toda la justicia. Pero en esta reformulación de la justicia, el gobierno central se estará chocando contra grandes logias que durante muchísimos años y desde la República han manejado los cimientos de las estructuras judiciales de nuestro país, familias, clanes de abogados, consorcios, apellidos, que así como las Fuerzas Armadas y el Ejército tan antiguos como la propia fundación de Bolivia en 1825, también las estructuras judiciales responden a viejos esquemas que jamás van a ceder en sus privilegios de poder, en sus privilegios económicos. Entonces una reforma en 90 días, como lo plantea el cadáver político Carlos Mesa, es prácticamente imposible. En ese ámbito, si nosotros hacemos un análisis histórico de la justicia, del sistema judicial en Bolivia y además de la propia idiosincrasia de cómo se ha ido creando un sistema judicial totalmente colonial, totalmente racista y clasista. Entonces, la reforma judicial pasa por un compromiso fundamentalmente no solamente de los operadores de justicia, sino también de los actores litigantes que todos los días tropiezan con una pésima administración, con escasos lunares de jueces y fiscales probos, que son muy pocos, ante la generalidad de una justicia totalmente corrupta, que al igual que muchas estructuras se vende a la billetera del mejor postor. Mucho por hacer en este tema de la reforma judicial y mucho por reflexionar en torno a la construcción de la plurinacionalidad y de entender nuestro Estado como un gran organismo que tiene, por supuesto, órganos y no así poderes como islas separadas y desincronizadas entre sí, ¿no? Debemos concebir a nuestro Estado plurinacional como un gran organismo, un gran cuerpo, cuyos órganos tienen que manejarse en total armonía. Por eso hablamos y hacemos esa distinción de poderes de Estado, como se manejaba en la vieja concepción de Estado del siglo XVI, a órganos del Estado que por supuesto tienen que realizar determinada coordinación coherente en el funcionamiento y en la respuesta integral a la sociedad en todos sus problemas. Desde La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba para Así es mi tierra con Bolivia. Un saludo gigante. Pueden visitarme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez en Facebook, también en mi página de Facebook, Gabo Villalba. También en Twitter, @GaboVillalbaP, al igual que en Instagram. De la misma forma nos podemos encontrar y pueden leer todas mis producciones intelectuales, muchos artículos de opinión, otros artículos mucho más extensos y reflexivos en torno a la construcción de nuestro Estado plurinacional, artículos y producción intelectual atemporal, es decir, que pueden leerlo en cualquier momento y aplicable para toda fecha. Pueden encontrar estos trabajos en Gabriel Villalba Proponiendo, sitio de WordPress. Les invito a que puedan seguirme también en YouTube, Gabriel Villalba Pérez, para poder pues ver ustedes todas las intervenciones, entrevistas en medios locales e internacionales en torno a los análisis políticos que interesan a toda la población. Nuevamente, abrazo gigante, queridos amigos de la Causa Chuncoca, y para mi pana gigante de Alejandro Díaz, encargado de este programa. Nos vemos la próxima semana. La gente de la derecha política es así, son showceros, y se lo digo por la señora Áñez. Eso de tratar de quitarse la vida con un clip, la verdad deja mucho que desear. Así pasa aquí en Venezuela. ¿Cuántos políticos de derecha presos no tenemos acá? Y repito nuevamente, políticos presos y no presos políticos, que es diferente.
pues varios han desfilado por las cárceles de Venezuela y toditos se enferman y empiezan con un ay, 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 que les duele aquí, que se sienten mal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para llamar la atención de los medios. Son showceros, pero la gente del pensamiento político de izquierda no anda con esos shows baratos. Y no exagero, el comandante Chávez estuvo preso y no le dolió nadita ni empezó a quejarse, ni mucho menos hizo un show barato. Y acá, por ejemplo, en Bolivia tenemos otro ejemplo, nuestro compañero Gustavo Torrico, quien estuvo detenido en las peores condiciones y para nada abrió la boca para decir algo o quejarse. Así son, así es la derecha. Con razón el comandante Chávez lo bautizó como escuálidos, porque eso es lo que son, pititas escuálidos. Y en otras informaciones tenemos que el gobierno del presidente Arce ha anunciado que realizará todas las gestiones posibles para evitar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quede impune por su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019. Es así como el gobierno evaluó como positiva la sesión permanente de la OEA, donde se denunció una vez más la participación de Almagro en el golpe de Estado al camarada Evo Morales. Luis Almagro se quedó solo. Se quedó prácticamente solo, o sea, más allá de algún apoyo de algún Estado, nadie le prestó apoyo ni respaldo alguno en relación a su acción de injerencia en asuntos internos nuestros. Existe mucho malestar en el gobierno boliviano por la persistente injerencia en los asuntos internos del país, al extremo de polemizar e intentar interferir en las investigaciones internas del golpe de Estado, proceso al que se ha invitado a participar como seguimiento a organismos internacionales de derechos humanos. Obviamente no va a ser en la posición que Luis Almagro pretende tener, que es juez, jurado, ¿ya? Y para colmo quiere ser verdugo más. Entonces eso no es aceptable, eso es injerencia. El gobierno reiteró que Almagro y la OEA incumplieron un acuerdo con el Estado boliviano para auditar las elecciones de 2019 y emitieron un informe que solo sirvió de argumento para justificar el golpe de Estado. Ese informe preliminar no estaba acordado, no debió haberse emitido porque se habló en el acuerdo de un solo informe que nos llegaba al conocimiento por la vía diplomática. No nos llegó un informe, nos llegaron dos informes, uno preliminar y uno final. Y el informe final que se emite el 4 de diciembre no cumple con las condiciones que habíamos pactado. Se anunció que se estudiarán todas las opciones en tribunales internacionales para demandar a Luis Almagro. Almagro ha planteado un escenario de litigio y ha planteado su inmunidad. Se ampara en el cargo que tiene para no rendir cuentas, para no responderle a nadie. Eso no es admisible. Eso es contrario a los derechos humanos. Tenemos derecho a saber la verdad y tenemos derecho a que nadie quede sin justicia. Otra observación al informe de la OEA es que se centra en los problemas que tuvo el sistema de conteo rápido de votos con los comicios del 2019 y no en el escrutinio y resultado oficial. A la OEA se le ha preguntado cómo explica que el mismo partido acusado de fraude, al obtener más del 46% de los votos, luego obtenga el 55% de apoyo como ocurrió el año pasado. Ahí sí es verdad que no tienen nadita que alegar. Y supremamente claro está el hecho que desde la OEA se sirvió la mesa para el fatídico golpe de Estado a nuestra amada Bolivia, que no solo sembró de zozobra a la población, sino que también llevó a la ruina a uno de los países con las mejores economías del continente, además de cometer crímenes de lesa humanidad. La oposición política boliviana todo lo ve con los ojos del billete, del dinero. Respecto a las masacres de Sacaba y Sencata, pues ellos afirman que el gobierno de la showcera Yanine Áñez ya resolvió el tema con $14.300 por muerto en una de las masacres, la de Sencata. Por cada uno de ellos sus familiares han recibido 100.000 bolivianos. Indemnización que era un acuerdo que llegaron por partes, incluso en uno de los acuerdos que no está escrito, que ninguno podía llevar adelante ningún proceso contra el Estado por este tema. ¿Qué les parece? Intentaron comprar el silencio del pueblo. Para el gobierno del presidente Arce hacer justicia frente a todos los atropellos que vivió el país entre 2019 y 2020 producto del golpe de Estado es fundamental para el fortalecimiento de la democracia.
El acuerdo como pueblo boliviano va a venir, como lo señalaba, a través de la administración de justicia. No puede haber impunidad, frente a una clara y contundente ruptura constitucional, frente a un golpe de Estado. Hasta el momento se han realizado al menos 6 investigaciones nacionales e internacionales que han coincidido en que Bolivia sufrió un golpe de Estado que facilitó la instalación de un gobierno de facto. El informe del GIEI es contundente en señalar una ruptura constitucional, como la señora Áñez se autoproclamó en la Asamblea Legislativa, primero en el Senado, luego en la Asamblea Legislativa, sin el quórum correspondiente, vulnerando absolutamente lo que está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Y se han rechazado las reiteradas condiciones de la derecha fascista sobre los juicios de responsabilidad contra la expresidenta de facto y showcera mayor Yanine Áñez. Esperamos que realmente la oposición en este momento esté a la altura de la historia de lo que demanda el pueblo boliviano y viabilice el juicio de responsabilidades para que se haga justicia. A la fecha se han planteado 5 demandas de responsabilidades contra la expresidenta de facto. Una de esas demandas que debe autorizar el legislativo es justamente por las masacres de Sacaba y Sencata. La showcera mayor, Yanine Áñez, guarda detención preventiva desde marzo en La Paz, en un juicio ordinario por la toma ilegal del gobierno en 2019. Y bien, con estos acontecimientos damos por finalizado el ciclo informativo en la hija predilecta de nuestro padre Bolívar. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente al micrófono quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Jayaya.